Recientemente surgió una gran controversia después del anuncio de la serie Reina Cleopatra, donde la legendaria reina de Egipto será representada como de piel negra. Pero dejando de lado las polémicas, la pregunta que surge es si Cleopatra realmente fue negra. Acompáñame porque este es el tema de nuestro video de hoy. Aunque el debate sobre el color de piel de Cleopatra pueda parecer actual, en realidad es bastante antiguo. Comencemos su historia desde el lugar más habitual. Su linaje comenzó con Ptolomeo I, uno de los generales macedonios que ayudaron a Alejandro Magno en sus guerras de conquista mundial. Sin embargo, con la muerte de Alejandro en el 323 a.C., su imperio fue dividido y una de sus partes más valiosas, Egipto, quedó bajo el gobierno de Ptolomeo I. Durante siglos, los herederos de Ptolomeo lideraron ese territorio, viviendo como monarcas griegos en Alejandría y negándose a aprender el idioma nativo de Egipto. Cleopatra fue la última gobernante de esa dinastía de origen griego, lo que ya nos da una clara indicación de cómo era su apariencia. Sin embargo, en el siglo XX, gracias al libro Grandes Hombres de Color del Mundo de Joel Augustus Rogers, comenzó un debate sobre el color de piel de Cleopatra. Rogers afirmaba activamente que Cleopatra, al igual que Esopo y Aníbal, era negra. Sin embargo, los estudios de Augustus fueron rápidamente desacreditados, ya que, según la profesora Mary Lefcoats, las afirmaciones del autor no se sostenían y contenían errores grotescos, como afirmar que el hermano de Cleopatra, Ptolomeo III, era su padre. Además, Rogers se basó erróneamente en obras poco técnicas, como la obra Antonio y Cleopatra, escrita por William Shakespeare, más de un milenio después de la muerte de la reina. Otro punto a destacar es que el autor mentía al afirmar que la Enciclopedia Británica sostenía que Cleopatra era negra. Numerosos historiadores y expertos en el área discrepan completamente de la idea de que Cleopatra era negra. El Dr. Sari Houns, presidente honorario del Consejo Consultivo de Coalición de Antigüedades, egiptólogo y exministro de Antigüedades de Egipto, declaró que ninguna de las estatuas, incluidas aquellas hechas de alabastro, indica que Cleopatra era negra. Historiadores como Walker y Peter Higgs, autores de la influyente obra Cleopatra de Egipto, de la historia al mito, también señalan que las representaciones de Cleopatra, como la encontrada en la ciudad de Herculano, no respaldan la idea de que era negra. La historia de Cleopatra continúa cautivando a lo largo de los siglos, envuelta en misterios y fascinación. A pesar de las controversias sobre el color de su piel, lo cierto es que Cleopatra desempeñó un papel crucial en la historia de Egipto y más allá. La reina egipcia no solo era conocida por su belleza y encanto, sino también por su inteligencia y astucia política. Cleopatra hablaba varios idiomas y entendía la importancia de forjar alianzas estratégicas para mantener el poder. Su relación con líderes romanos como Julio César y Marco Antonio es parte integral de su legado. En medio de las discusiones sobre su apariencia física, es fundamental recordar que la representación artística de Cleopatra ha variado a lo largo de los siglos. Las estatuas y pinturas que la muestran pueden reflejar tanto la moda artística de la época como las interpretaciones subjetivas de los artistas. Regresemos a la antigua ciudad de Herculano, donde una representación de Cleopatra despierta nuestra curiosidad. Esta imagen, plasmada en una época en la que la civilización romana estaba en su apogeo, nos lleva a reflexionar sobre cómo los artistas de entonces la percibían. ¿Era una representación fiel de la realidad o una idealización artística? A medida que exploramos los testimonios históricos y arqueológicos, descubrimos que Cleopatra desafiaba las expectativas de su tiempo. Gobernó en una época en la que las mujeres tenían roles limitados en la política, pero ella se destacó como una líder formidable. El debate sobre la etnicidad de Cleopatra revela más sobre cómo la historia a veces se ve a través de la lente de prejuicios y suposiciones.
La búsqueda de la verdad sobre su apariencia física sigue siendo un enigma, pero lo que es innegable es la huella que dejó en la historia antigua. En última instancia, Cleopatra continúa siendo una figura enigmática que trasciende la discusión sobre su color de piel. Su legado persiste en la memoria colectiva y su historia sigue inspirando a aquellos que se sumergen en los misterios y la grandeza del antiguo Egipto. La historia de Cleopatra se desenvuelve como un fascinante tapiz de intriga, poder y romance en la encrucijada de dos de las civilizaciones más grandiosas de la antigüedad. A pesar de las controversias sobre su apariencia, la reina egipcia dejó una marca imborrable en la historia. Cleopatra, astuta y elocuente, no solo encandiló a los líderes romanos con su belleza, sino que también tejía estrategias políticas que desafiaban las expectativas de su tiempo. Su alianza con Julio César y su posterior relación con Marco Antonio no solo fueron travesías sentimentales, sino también movimientos políticos maestros. En la antigua ciudad de Herculano, la representación artística de Cleopatra nos lleva a preguntarnos sobre la interpretación de los artistas romanos. ¿Cómo veían a esta poderosa mujer que desafiaba las convenciones de su época? ¿Era esta representación un reflejo fiel de su apariencia o una creación idealizada? A medida que nos sumergimos en los registros históricos y las excavaciones arqueológicas, emergen detalles que pintan a Cleopatra como una gobernante excepcional. Una mujer que hablaba varios idiomas, conocedora de la política y la diplomacia, y que desafiaba los roles tradicionales asignados a las mujeres en su tiempo. El debate sobre su etnicidad revela la complejidad de interpretar la historia a través de las lentes de los prejuicios y las suposiciones. Cleopatra trasciende las polémicas sobre su color de piel. Su legado radica en su inteligencia estratégica y su habilidad para mantener el equilibrio en un mundo dominado por hombres. Mientras buscamos desentrañar la verdad sobre su apariencia física, nos damos cuenta de que Cleopatra es más que su representación artística. Su historia es un recordatorio de que, en medio de los misterios del pasado, las mujeres pueden desempeñar roles protagonistas y cambiar el curso de la historia. En el misterioso escenario del antiguo Egipto, Cleopatra se erige como un faro de inteligencia y coraje, desafiando no solo las expectativas de su tiempo, sino también las interpretaciones posteriores que intentan encasillarla en una única narrativa. Su legado, impregnado de enigmas y grandeza, continúa cautivando a aquellos que se sumergen en la rica y compleja historia de la reina egipcia. En el escenario ilustre del antiguo Egipto, la historia de Cleopatra se desenvuelve como un intrigante drama épico, donde los hilos de la política, el amor y la astucia se entretejen de manera magistral. Aunque la controversia sobre su apariencia persiste, la reina egipcia sigue siendo un enigma que despierta la imaginación de aquellos que se sumergen en los anales de la antigüedad. Cleopatra, una mujer dotada de ingenio y elocuencia, no solo conquistó corazones romanos con su belleza, sino que también maniobró hábilmente en el tablero político. Su alianza con Julio César, seguida por una apasionada conexión con Marco Antonio, trascendió los límites del romance para convertirse en movimientos maestros en el juego del poder. Mientras exploramos las representaciones artísticas de Cleopatra en la antigua ciudad de Herculano, nos adentramos en la mente de los artistas romanos que capturaron la esencia de esta mujer excepcional. Cómo interpretaron su presencia imponente y su inteligencia estratégica. Las estatuas y pinturas, aunque sujetas a la subjetividad artística, nos ofrecen una ventana a la percepción de aquellos que la contemplaron en vida. La trama se enriquece al descubrir que Cleopatra no era solo una figura de belleza incomparable, sino una líder multifacética. Dominaba varios idiomas, comprendía las sutilezas de la diplomacia y desafiaba las expectativas sociales de su tiempo.
Su historia se teje con hilos de audacia y desafío a las normas establecidas. El debate sobre su etnicidad destaca la complejidad de interpretar la historia a través de los prejuicios del presente. Cleopatra, más allá de la discusión sobre su color de piel, emerge como una figura empoderada que desafió no solo a sus contemporáneos, sino también a las interpretaciones posteriores que intentaron encasillarla en estereotipos limitados. En este fascinante relato, Cleopatra se erige como un faro de inteligencia y valentía en un mundo dominado por hombres. Su legado, impregnado de misterio y grandeza, continúa resonando en la memoria colectiva, recordándonos que, en los anales del tiempo, las mujeres pueden ser arquitectas de su propio destino y protagonistas de su propia historia. En la vastedad del antiguo Egipto, la saga de Cleopatra se desenvuelve como un cautivador relato, donde la intriga política se mezcla con los susurros de amor y la maestría estratégica. A pesar de las controversias que envuelven su apariencia, la reina egipcia persiste como un enigma que deslumbra a quienes se sumergen en los anales de la historia. Cleopatra, dotada de una perspicacia y elocuencia excepcionales, no solo conquistó corazones romanos con su gracia y belleza, sino que también tejió con habilidad un tapiz político que desafió las convenciones de su época. La alianza con Julio César y el apasionado vínculo con Marco Antonio no solo fueron episodios románticos, sino movimientos magistrales en el escenario geopolítico. Al explorar las representaciones artísticas de Cleopatra en la antigua ciudad de Herculano, nos sumergimos en la interpretación de los artistas romanos que buscaban plasmar su esencia. Cómo capturaron la majestuosidad de su presencia y la agudeza de su mente. Estatuas y pinturas, aunque producto de la subjetividad artística, nos ofrecen una visión única de aquellos que la contemplaron en vida. El relato cobra vida al descubrir que Cleopatra no era solo una musa de inigualable belleza, sino también una líder multifacética. Maestra de varios idiomas, astuta en la diplomacia y desafiante de las expectativas sociales de su tiempo, su historia se entreteje con hilos de audacia y rebeldía ante las normas impuestas. El debate sobre su etnicidad resalta la complejidad de interpretar la historia a través del prisma de los prejuicios contemporáneos. Cleopatra, más allá de la discusión sobre el color de su piel, emerge como un faro de empoderamiento que desafió a sus contemporáneos y a las interpretaciones posteriores que intentaron encasillarla en estrechos estereotipos. En este relato fascinante, Cleopatra se erige como un ícono de inteligencia y coraje en un mundo dominado por hombres. Su legado, impregnado de misterio y grandeza, resuena en la memoria colectiva como un recordatorio de que, a lo largo de la historia, las mujeres han sido arquitectas de su destino y protagonistas de su propia narrativa. En las orillas del río Nilo, la saga de Cleopatra se despliega como un intrigante relato que fusiona la política palaciega con los susurros apasionados del antiguo Egipto. A pesar de las disputas que rodean su apariencia, la figura de la reina egipcia persiste como un enigma que fascina a aquellos que se aventuran en las páginas de la historia. Cleopatra, dotada de una aguda perspicacia y elocuencia, no solo cautivó los corazones romanos con su gracia y belleza, sino que también hiló con maestría una trama política que desafiaba las normas establecidas. Su alianza con Julio César y el apasionado romance con Marco Antonio trascendieron el ámbito romántico para convertirse en movimientos tácticos en el intrincado tablero de la geopolítica. Al explorar las representaciones artísticas de Cleopatra en la antigua ciudad de Herculano, nos sumergimos en la mente de los artistas romanos que buscaban plasmar la esencia de esta mujer excepcional. Cómo lograron capturar la magnificencia de su presencia y la agudeza de su mente en mármol y lienzo. Estas estatuas y pinturas,
aunque producto de la subjetividad artística, ofrecen un vínculo palpable con aquellos que contemplaron a la reina en su esplendor. La narrativa cobra vida al descubrir que Cleopatra no era solo una diosa de inigualable belleza, sino también una estratega consumada, maestra de varios idiomas, diplomática astuta y desafiante de las convenciones sociales de su tiempo. Su historia se entreteje con hilos de audacia y rebeldía ante las restricciones impuestas por su sociedad. El debate en torno a su etnicidad destaca la complejidad de interpretar la historia a través de los prismas contemporáneos. Cleopatra, más allá de las controversias sobre el tono de su piel, emerge como un faro de empoderamiento que desafió no solo a sus contemporáneos, sino también a las interpretaciones posteriores que intentaron encasillarla en estrechos estereotipos. En este relato cautivante, Cleopatra se erige como un ícono de inteligencia y coraje en un mundo donde las mujeres a menudo eran relegadas a roles secundarios. Su legado, impregnado de misterio y grandeza, resuena a través de los siglos como un testimonio de que, a lo largo de la historia, las mujeres han sido las arquitectas de su destino y las narradoras de sus propias epopeyas. Bajo el resplandor del sol en el antiguo Egipto, la epopeya de Cleopatra despliega sus intrigas como un lienzo vibrante, donde las pasiones y la astucia entrelazan sus hilos en el tejido de la historia. A pesar de las controversias que giran en torno a su apariencia, la figura de la reina egipcia persiste como un enigma que despierta la curiosidad de quienes se aventuran en los pasillos del tiempo. Cleopatra, dotada de una perspicacia aguda y una elocuencia cautivadora, no solo conquistó los corazones romanos con su gracia y belleza, sino que también tejió con maestría una red política que desafiaba las convenciones establecidas. Su alianza con Julio César y el apasionado romance con Marco Antonio trascendieron las páginas del amor para convertirse en jugadas tácticas en el complejo tablero de la geopolítica. Adentrándonos en las representaciones artísticas de Cleopatra en la antigua ciudad de Herculano, nos sumergimos en la imaginación de los artistas romanos que intentaron capturar la esencia de esta mujer extraordinaria. ¿Cómo lograron esculpir la magnificencia de su presencia y la agudeza de su mente en mármol y lienzo? Estas estatuas y pinturas, aunque reflejos subjetivos, proporcionan un vínculo tangible con aquellos que contemplaron a la reina en su época dorada. La narrativa cobra vida al descubrir que Cleopatra no era simplemente una musa de belleza deslumbrante, sino también una estratega consumada. Dominando varios idiomas, hábil en la diplomacia y desafiante de las normas sociales de su tiempo, su historia se entreteje con hilos de audacia y rebeldía ante las limitaciones impuestas por su sociedad. El debate en torno a su etnicidad destaca la complejidad de interpretar la historia a través de los prismas contemporáneos. Cleopatra, más allá de las controversias sobre el tono de su piel, emerge como un faro de empoderamiento que desafió no solo a sus contemporáneos, sino también a las interpretaciones posteriores que intentaron encasillarla en estrechos estereotipos. En este relato cautivador, Cleopatra se eleva como un ícono de inteligencia y coraje, en un mundo donde las mujeres a menudo eran relegadas a roles secundarios. Su legado, impregnado de misterio y grandeza, resuena a través de los siglos como un testimonio de que, a lo largo de la historia, las mujeres han sido las arquitectas de su destino y las narradoras apasionadas de sus propias epopeyas. Bajo el fulgor del sol que besa las arenas del antiguo Egipto, la crónica de Cleopatra despliega sus capítulos como un lienzo vibrante donde las intrigas, la pasión y la astucia se entrelazan en un tejido fascinante de la historia. A pesar de las nebulosas que rodean su apariencia, la figura de la reina egipcia persiste como un enigma que susurra secretos a aquellos que se aventuran en los pasillos del tiempo. Cleopatra, dotada de una agudeza mental deslumbrante y elocuencia cautivadora,
no solo cautivó los corazones romanos con su gracia y esplendor, sino que también tejió con destreza una trama política que desafiaba las convenciones de su época. Su alianza estratégica con Julio César y el apasionado romance con Marco Antonio fueron mucho más que relatos románticos. Se convirtieron en movimientos tácticos en el intrincado juego de la geopolítica. Al adentrarnos en las representaciones artísticas de Cleopatra en la antigua ciudad de Herculano, nos sumergimos en la imaginación de los artistas romanos que anhelaban capturar la esencia de esta mujer excepcional. ¿Cómo lograron esculpir la majestuosidad de su presencia y la agudeza de su intelecto en mármol y lienzo? Estas estatuas y pinturas, aunque interpretaciones subjetivas, brindan un atisbo palpable de aquellos que contemplaron a la reina en su apogeo. La narrativa cobra vida al descubrir que Cleopatra no fue solo una musa de belleza sobresaliente, sino también una estratega consumada, maestra de varios idiomas, astuta en la diplomacia y desafiante de las normas sociales de su tiempo. Su historia se entreteje con hilos de audacia y rebelión contra las restricciones impuestas por su sociedad. El debate en torno a su etnicidad destaca la complejidad de interpretar la historia a través de los prismas contemporáneos. Cleopatra, más allá de las controversias sobre el tono de su piel, emerge como un faro de empoderamiento que desafió no solo a sus contemporáneos, sino también a las interpretaciones posteriores que intentaron encajonarla en estrechos estereotipos. En este relato fascinante, Cleopatra se eleva como un ícono de inteligencia y coraje en un mundo donde las mujeres a menudo eran relegadas a roles secundarios. Su legado, impregnado de misterio y grandeza, resuena a través de los siglos como un testimonio de que, a lo largo de la historia, las mujeres han sido las arquitectas de su destino y las narradoras apasionadas de sus propias epopeyas. A medida que concluimos este fascinante viaje a la historia de Cleopatra, los invito a reflexionar sobre las intrincadas capas que componen el legado de una de las figuras más enigmáticas de la antigüedad. Cleopatra no es solo una reina, sino una estratega, una visionaria que desafió no solo las normas de su época, sino también las interpretaciones que la sucedieron. El debate en torno a su etnicidad nos recuerda la complejidad de interpretar el pasado a través de las lentes del presente. Su historia va más allá de la discusión sobre el color de su piel. Es un testimonio de valentía, astucia y perseverancia en un mundo donde las mujeres a menudo eran relegadas a roles secundarios. Ahora, los invito a compartir en los comentarios lo que han aprendido en este recorrido por la vida de Cleopatra. Sus reflexiones, percepciones y curiosidades enriquecen nuestra comunidad y fortalecen nuestro vínculo con el pasado. Si disfrutaron de este viaje histórico y desean seguir explorando narrativas cautivadoras, les pido que den me gusta y se suscriban al canal. Estamos comprometidos a ofrecer más contenido intrigante y educativo para ustedes. Gracias por unirse a nosotros en esta fascinante exploración del pasado. Hasta la próxima aventura histórica.